¿Alguna vez has sentido que estás parado justo al borde de algo importante? Como si hubiera una puerta cerrada frente a ti, pero no lograras encontrar la llave. Como si existiera una pared invisible entre tú y lo que deseas, y por más que empujes con fuerza, nada se mueve. Puede que pienses que eso significa que estás perdido, que algo anda mal contigo, que tal vez estás equivocado o que simplemente no sabes qué hacer. Pero déjame decirte algo, no estás perdido. Lo que está pasando es que estás intentando forzar algo que todavía no está listo para aparecer. Mucha gente cree que cuando siente que no avanza, es porque está haciendo algo incorrecto. Entonces empiezan a preocuparse, a pensar demasiado, a cuestionarlo todo. Se preguntan si están en el camino equivocado, si sus decisiones han sido malas, si tal vez no tienen lo necesario para lograr lo que quieren. Pero hay algo que muy pocos escuchan, a veces, lo más útil que puedes hacer es, absolutamente nada. Sí, suena contradictorio, pero es verdad. No siempre la solución es avanzar a toda costa. A veces, el mejor movimiento es detenerse, respirar y dejar que las cosas se organicen solas. Piénsalo así, ¿alguna vez has tenido una palabra en la punta de la lengua? Sí, esa sensación tan familiar, como si estuvieras a punto de atrapar una mariposa entre tus dedos, pero justo cuando crees que la tienes, se escapa volando hacia un rincón invisible de tu mente. Es algo que conoces perfectamente, que está ahí, en algún lugar dentro de ti, pero por más que trates de alcanzarla, no aparece. Es como si tu cerebro jugara al escondite contigo, como si te dijera, ya casi, pero no todavía. Y entonces haces lo que cualquier persona lógica haría, te concentras aún más, frunces el ceño, cierras los ojos, repites mentalmente las letras iniciales, tratas de reconstruir el significado desde cero. Pero mientras más intentas recordarla, más lejos parece alejarse, como si cada pensamiento desesperado la empujara más allá de tu alcance. Es frustrante, ¿verdad? Pero luego sucede algo curioso. Dejas de pensar en eso. Te distraes con otra cosa, tal vez lavas los platos, caminas por la calle, o simplemente empiezas a hablar de otro tema. Y sin previo aviso, como si alguien hubiera encendido un interruptor en tu cabeza, ahí está. La palabra regresa, clara, precisa, como si nunca se hubiera ido. Y ni siquiera te das cuenta de cómo llegó, solo sabes que ya está ahí. Y aunque pueda parecer casualidad, no lo es. En absoluto. Ese momento, aparentemente sencillo, es una ventana directa a cómo funciona tu mente, y también, cómo opera la vida misma. Porque dentro de ti, en ese espacio silencioso que muchas veces ignoramos, hay un sistema increíblemente complejo trabajando constantemente en segundo plano. Tu cerebro, con sus miles de millones de conexiones neuronales, está organizando información, buscando patrones, hilando ideas, construyendo puentes entre conceptos que ni sabías que estaban relacionados. No necesitas darle órdenes explícitas, ni obligarlo a actuar bajo presión. Simplemente, lo hace. Tu intuición también juega un papel fundamental. Esa voz interior que a veces percibimos como un presentimiento, como una corazonada, como un impulso leve que nos guía sin explicaciones. Ella también está trabajando, procesando señales que ni siquiera somos conscientes de haber recibido. Tu cuerpo, tu mente, tu ser completo está actuando como un equipo perfectamente sincronizado, siempre que le des espacio para hacerlo. Pero ocurre algo muy común, cuando entramos en modo pánico, cuando sentimos que las cosas no están avanzando como queremos, cuando exigimos resultados inmediatos, comenzamos a interferir con ese proceso natural. Empezamos a empujar, a forzar, a gritarle al cerebro, ahora mismo, como si fuera un reloj roto que pudieras arreglar con insistencia. Y lo que hacemos entonces es crear ruido mental. Una especie de estática que interrumpe la señal. Es como si estuvieras escuchando una radio antigua, sintonizando una frecuencia importante, y justo cuando empieza a sonar claro, alguien gira la perilla y llenas todo de zumbidos. Así es como actuamos muchas veces, bloqueamos lo que ya está en camino solo porque no llega en el momento exacto que esperábamos.
La mayoría vive así, como si estuvieran en constante emergencia. Como si cada segundo sin resolverlo todo significara fracaso o caos absoluto. Caminan por la vida como si llevaran una mochila llena de relojes, todos marcando diferentes horas, y ninguno mostrando la paz. Viven acelerados, ansiosos, tratando de controlar todo, de anticiparse a todo, de asegurarse de que nada saldrá mal, y en medio de ese frenesí, pierden contacto con el único sistema verdaderamente inteligente que tienen, el que opera solo, sin intervención, sin prisa. Pero aquí está la verdad, el crecimiento real, esos momentos que cambian el rumbo de tu vida, la claridad profunda que te permite ver con nuevos ojos, no siguen tu calendario personal. Tienen su propio ritmo, su propia temporada, su propia melodía. Algunas semillas tardan semanas en germinar, otras años. Algunas flores solo se abren bajo cierta luz, en determinadas condiciones. Y si tratas de arrancarlas antes de tiempo, no solo no obtienes el resultado deseado, terminas destruyendo la posibilidad de que nazca algo hermoso. Así es la vida. Tiene su propia cadencia. Sus propias leyes. Sus propios tiempos. Y cuanto más trates de controlar ese proceso, más lo vas a alterar. Cuanto más insistas en que las cosas ocurran como tú quieres, más te alejarás de la posibilidad de recibir lo que realmente necesitas. Porque a veces, lo que queremos no es lo mismo que lo que merecemos. A veces, lo que pedimos no es lo mejor para nosotros. Y a veces, lo que parece un retraso, es en realidad una protección disfrazada. Entonces, quizás sea hora de cambiar tu relación con la espera. Quizás debas empezar a ver el silencio, la quietud, la incertidumbre, no como enemigos, sino como aliados. Porque detrás de cada pausa, hay movimiento. Detrás de cada vacío, hay preparación. Detrás de cada noche oscura, hay un amanecer que ya está en camino, aunque tus ojos aún no puedan verlo. Porque la vida no necesita que la fuerces. Solo necesita que confíes. Que dejes espacio. Que permitas que las piezas caigan donde deben caer, sin apurarte a recogerlas todas. Y en ese espacio de entrega, de paciencia, de fe silenciosa, es donde comienza a ocurrir lo mágico. Déjame compartir contigo una idea que puede cambiar tu perspectiva, quizás esos asuntos que hoy te agobian, esas decisiones que no logras tomar, esa dirección que parece borrosa. Quizás no sean problemas que necesitas resolver ahora mismo. Quizás simplemente aún no estén preparados para mostrarse. Quizás tu labor no sea forzar la claridad, sino aprender a convivir con la incertidumbre. Porque hay algo que debes entender sobre el acto de forzar. Cuando tratas de imponer tu voluntad a la vida, cuando exiges que todo suceda exactamente como lo planeaste y en el momento que lo imaginaste, estás actuando desde el miedo. Estás diciendo, necesito que esto funcione exactamente así, y si no ocurre ahora, no podré soportarlo. Pero la vida no funciona así. La vida no tiene un reloj marcado por tus expectativas. Ella sigue su curso, con o sin tu ansiedad. Y ahí es donde muchas personas cometen un error fundamental, confunden soltar con rendirse. Piensan que aceptar la incertidumbre es sinónimo de vagancia o irresponsabilidad. Pero no es así. De hecho, es todo lo contrario. Las personas que parecen tener las respuestas, las que siempre encuentran caminos incluso cuando todo se complica, no son aquellas que intentan manejar todos los hilos. Son las que aprendieron a distinguir cuándo actuar y cuándo esperar. Existe una extraña paradoja, cuanto más persigues algo, más rápido huye de ti. Pero apenas dejas de perseguirlo, regresa como si nunca se hubiera ido. Pero ahora, vamos a explorar una dimensión más profunda de este fenómeno. Porque en muchos casos, detrás de ese impulso compulsivo de controlar, de exigir resultados inmediatos, de querer tener siempre razón, hay una raíz emocional mucho más compleja, el narcisismo. Sí, hablamos poco de ello, pero muchas veces el deseo obsesivo de tener el control, de saberlo todo, de estar siempre bien, de recibir validación externa, nace precisamente de una relación distorsionada con uno mismo.
El narcisismo no siempre se manifiesta con arrogancia o egocentrismo evidente. A veces se viste de perfeccionismo, de autocrítica extrema, de necesidad constante de probar nuestro valor, de buscar aprobación, de evitar el fracaso a toda costa. Cuando llevamos dentro una herida narcisista, y casi todos llevamos alguna, tendemos a vivir desde una identidad falsa. Una máscara que nos dice, si no soy perfecto, no valgo. Si no controlo todo, me perderé. Si fallo, no mereceré amor ni respeto. Y bajo esa ilusión, empezamos a exigirle a la vida que se ajuste a nuestros deseos, a nuestras normas, a nuestra imagen idealizada de nosotros mismos. El problema es que, al hacerlo, creamos un vacío interior. Porque mientras más trato de demostrar que soy fuerte, seguro, exitoso, invulnerable, más desconectado estoy de mi verdadero yo. Más falso me vuelvo. Y en ese estado, pierdo contacto con mi intuición, con mi paz interna, con la capacidad de fluir naturalmente con la vida. Así que, cuando alguien está atrapado en ese ciclo de exigencia constante, de necesidad de control, de lucha contra el tiempo, muchas veces no solo está enfrentando un problema práctico. Está enfrentando una batalla interna con su propio ego. Con una parte de sí que teme no ser suficiente si no logra todo en el momento preciso. Y es allí donde el mensaje cambia. No se trata solo de dejar de forzar por razones prácticas, sino por razones emocionales. Porque al soltar, no solo permitimos que las cosas se organicen, también comenzamos a sanar esa herida interna que nos hace sentir que tenemos que probar nuestro valor constantemente. Cuando dejas de exigirte tanto, cuando empiezas a soltar esa necesidad obsesiva de cumplir con estándares imposibles, cuando permites que los días no sean siempre productivos ni perfectos, empiezas a notar algo. Estás respirando mejor. Tu pecho se siente menos apretado, tus pensamientos fluyen con más calma, y por primera vez en mucho tiempo, no te sientes como si estuvieras corriendo una carrera sin llegar nunca a la meta. Y es que, al dejar de juzgarte tan duramente, comienzas a darte permiso para ser humano. Para fallar, sí, pero también para aprender. Para no saber, sí, pero también para descubrir. Para no tener prisa, sí, pero también para avanzar a tu propio ritmo. Y en ese espacio vulnerable, honesto y humilde, tan alejado de la perfección que tanto nos han enseñado a buscar, florece algo maravilloso, la verdadera conexión contigo mismo. Porque durante tanto tiempo, quizás has estado tratándote como a un enemigo al que hay que castigar cada error, en lugar de como a un amigo al que hay que acompañar en sus caídas. Pero cuando empiezas a mirarte con compasión, cuando aceptas que eres un ser en proceso, lleno de sombras y luces, entonces algo cambia. Dejas de ver tus errores como fracasos y empiezas a verlos como lecciones. Dejas de verte como alguien que debe demostrar su valor constantemente y empiezas a sentirte digno simplemente por existir. Y desde ese lugar tan auténtico, tan real, empiezas también a reconectar con los demás. Porque ya no necesitas proyectar una imagen idealizada de ti mismo. Ya no necesitas ocultar tus defectos o fingir seguridad donde no la hay. Puedes hablar desde el corazón, puedes pedir ayuda sin vergüenza, puedes escuchar sin juzgar, puedes amar sin condiciones. Y eso, aunque suene simple, es una revolución. Porque el narcisismo, aunque muchas veces se asocia con la vanidad o el ego desmedido, no siempre se muestra así. A veces se viste de perfeccionismo, otras veces de inseguridad constante. Muchas veces se camufla bajo la necesidad de controlar, de tener siempre la razón, de recibir validación externa, de evitar a toda costa el fracaso o la crítica. Quien vive desde esta necesidad interna de sentirse especial, único, superior, termina convirtiendo las relaciones en una especie de competencia silenciosa. Cada interacción se carga de expectativas, de juicios, de comparaciones. En lugar de construir puentes, levanta muros. En lugar de escuchar, interrumpe. En lugar de amar genuinamente, manipula o domina. Porque, consciente o inconscientemente, ve a los demás como extensiones de su propia necesidad de sentirse importante. Pero el problema con esa forma de relacionarse,
con uno mismo y con los demás, es que crea vacío. Un vacío profundo, porque mientras más trato de demostrar que soy fuerte, seguro, exitoso, invulnerable, más falso me vuelvo. Más desconectado de mi verdadero yo. Y en ese estado, pierdo contacto con mi intuición, con mi paz interior, con la capacidad de fluir naturalmente con la vida y con las personas que están a mi lado. Así que, cuando decides abandonar esa postura, cuando eliges mirarte con amor, cuando empiezas a soltar la necesidad de tener siempre el control, empiezas a sanar. Sanas esa herida interna que te hacía sentir que tenías que probar tu valor constantemente. Y desde ese lugar, también empiezas a ver a los demás con otros ojos. Empiezas a escucharlos de verdad, a conectar sin agenda, a amar sin condiciones. Porque el verdadero amor, el que transforma, no nace del control, sino de la entrega. No se basa en cómo te hacen sentir los demás, sino en cómo tú eliges sentirte sin necesidad de cambiar a nadie. Y en ese momento, también abres la puerta a relaciones más profundas, más reales, más significativas. Por eso, cuando dejas de exigirte tanto, cuando dejas de medir tu autoestima por cuánto control tienes sobre tu vida, no solo recuperas tu humanidad. También recuperas tu derecho a vivir, a fallar, a soñar, a amar y a ser amado tal como eres, pero cuando decides abandonar esa postura, cuando decides mirarte con compasión, cuando empiezas a soltar la necesidad de tener siempre el control, empiezas a ver a los demás con otros ojos. Empiezas a escucharlos de verdad, a conectar sin agenda, a amar sin condiciones. Y en ese momento, también abres la puerta a relaciones más profundas, más reales, más significativas. Entonces, volviendo al punto inicial, no estás perdido. No estás retrasado. No estás fracasando. Simplemente estás intentando apurar un proceso que tiene su propio tiempo. Y cuanto más puedas relajarte en ese tiempo, cuanto más puedas confiar en que todo está funcionando tal como debe, más fácil se volverán las cosas. Porque he aprendido esto, la vida no te sucede a ti, te sucede para ti. Cada retraso, cada vacilación, cada instante de duda, forma parte del proceso. Todo está diseñado para prepararte para lo que viene después. Y cuando dejas de combatir este proceso, cuando dejas de querer estar 3 pasos adelante de donde realmente estás, empiezas a ver que estás exactamente donde debes estar. El universo, la vida, la energía, lo que sea que llames a esa fuerza superior, no te está probando, no te está castigando, no está evitando darte lo que pides para hacerte daño. Está armando las piezas con cuidado, con paciencia, con amor. Y a veces, lo más amable que puede hacer es hacerte esperar hasta que estés verdaderamente preparado para recibir lo que tanto anhelas. Entonces, quizás, en lugar de preguntarte por qué no está pasando todavía, podrías empezar a preguntarte qué me está preparando esto para recibir. En lugar de exigir respuestas inmediatas, podrías comenzar a explorar el viaje mismo con curiosidad. En lugar de forzar algo que no está listo, podrías empezar a confiar en que cuando sí lo esté, será tan claro como el agua. Porque cuando algo realmente te pertenece, cuando el momento es el correcto, cuando estás listo de verdad, no tendrás que empujar. Sentirás que todo encaja perfectamente, como si fuera lo más natural del mundo. Como si estuvieras regresando a casa. Así que esta es la gran transformación. Cuando dejas de forzar y empiezas a fluir, comienza a ocurrir algo casi mágico. El universo empieza a moverse a tu favor, pero no de la manera que imaginas. No se trata de pensamientos positivos superficiales ni de técnicas de manifestación simples. Se trata de energía. Se trata de alineación. Se trata de moverte desde una frecuencia completamente nueva. Imagina esto. Cuando estás forzando algo, estás luchando contra la corriente natural de la vida. Estás remando río arriba, gastando fuerzas innecesariamente, creando fricción por todos lados. Pero cuando sueltas, cuando dejas de querer controlar cada detalle, empiezas a moverte con la corriente, no contra ella. Y en ese momento, todo cambia. He visto cómo esto sucede una y otra vez.
Personas que pasaron años persiguiendo una carrera específica, enfrentándose a muro tras muro, hasta que decidieron dar un paso atrás, o incluso girar por completo, y de pronto, la oportunidad correcta apareció de la nada. No porque hayan dejado de intentar, sino porque dejaron de forzar algo que no estaba alineado con su momento natural. Hay algo crucial que debes entender sobre el tiempo. Existe tu tiempo y existe el tiempo de la vida. Tu tiempo está basado en el miedo, en la impaciencia, en la necesidad de controlar los resultados. El tiempo de la vida está construido sobre la alianza, la preparación y la organización perfecta de circunstancias que jamás habrías podido planear tú solo. Cuando estás forzando, estás moviéndote según tu tiempo. Cuando estás fluyendo, estás moviéndote según el tiempo de la vida. Y el tiempo de la vida siempre es mejor que el tuyo. Siempre. Porque la vida ve el cuadro completo. Sabe qué lecciones necesitas aprender, quiénes deben cruzarse en tu camino, y qué debe ocurrir antes de que estés plenamente listo para recibir lo que deseas. Pero hay una condición. Soltar no significa abandonar. No significa volverse pasivo o indolente. Significa cambiar de desesperación a curiosidad, de apego a apertura, de necesidad a confianza. Y ese cambio lo transforma todo. Cuando estás desesperado, alejas las oportunidades. Cuando estás curioso, las atraes. Cuando estás atado a un único resultado, te pierdes otras 10 opciones mejores. Cuando estás abierto, ves posibilidades por doquier. Cuando necesitas que algo suceda, creas resistencia. Cuando confías, creas espacio para los milagros. Por eso algunas personas parecen tener toda la suerte del mundo. No es suerte. Es alineamiento. Han aprendido a trabajar con la vida, no contra ella. Han sembrado sus sueños y han confiado en el proceso, sin excavar cada mañana para ver si ya están creciendo. Y lo hermoso es que, una vez que empiezas a funcionar así, la vida se vuelve mucho más sencilla. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque dejas de crear obstáculos innecesarios. Dejas de meterte en tu propio camino. Dejas de sabotear tus propios éxitos con la impaciencia y el temor. Las oportunidades que están destinadas para ti te encontrarán. Las personas que deben formar parte de tu historia aparecerán. El tiempo será perfecto, aunque no coincida con el cronograma que habías imaginado al principio. Porque muchas veces, lo que pensabas que querías y lo que realmente necesitabas eran dos cosas totalmente distintas. Entonces, si hoy te sientes atrapado, si sientes que no importa cuánto esfuerzo hagas, nada parece funcionar, quizás haya llegado el momento de considerar esto: no estás perdido, no estás retrasado, no estás fracasando. Simplemente estás intentando forzar algo que todavía no está listo para salir. Y en el instante en que sueltes, en el instante en que confíes en el proceso, en el instante en que dejes de aferrar con fuerza como crees que deben ser las cosas, es cuando, de verdad, comience a ocurrir. Porque la vida tiene una forma única de darte exactamente lo que necesitas, en el momento preciso en que lo necesitas, pero solo cuando dejas de impedirlo y permites que suceda.